Búsqueda de identidad, autoconocimiento, autoestima y autonomía. Una de las tareas fundamentales de la adolescencia consiste en el logro de una identidad propia, es decir, la capacidad de percibirse a sí mismo como una persona diferente y separada de los demás, así se comparta con otros motivos, intereses y valores comunes, al mismo tiempo que es congruente en su manera de actuar y de pensar según su propio sistema de criterios, valores, principios y creencias. La búsqueda de identidad está orientada a dar una buena respuesta a una serie de interrogantes que se formula a menudo el o la adolescente. ¿Quién soy? ¿En qué creo? ¿Dónde está mi lugar? ¿Qué tipo de profesión voy a escoger? ¿Cuál debe ser mi estilo de vida? Etcétera. Ya que de alguna manera los jóvenes deben integrar en un todo coherente varias autoimágenes que son el resultado de los diferentes roles desempeñados: estudiante, trabajador, hijo, hermano, amigo, líder, seguidor, etcétera. Debe además responder a una serie de demandas sociales, tales como la elección de profesión o oficio, su estabilidad emocional y afectiva y el establecimiento de relaciones interpersonales adecuadas o asertividad. La formación de la identidad personal está en el núcleo de la concepción evolutiva de Erickson en 1963, quien trabajó dentro de los límites de la teoría freudiana. Su teoría, conocida como epigénesis del yo, plantea que la secuencia de desarrollo está formada por 8 etapas o modos de desarrollo, cada una de las cuales conlleva una crisis o conflicto que la persona puede manejar de dos formas: benéfica o perjudicial para el desarrollo de su personalidad. La quinta etapa, desarrollo de la identidad versus confusión del papel, corresponde a la adolescencia y es en ella donde el joven alcanza el punto clave que le permitirá vivir en sociedad como hombre o mujer psicosocialmente sano o maduro, aun cuando todavía después de la adolescencia quedan etapas evolutivas diferentes, irreductibles a las anteriores y diferenciadoras de la personalidad. Para Erickson, identidad es autodefinición de la persona ante otras personas, ante la sociedad, la realidad y los valores, y es también autenticidad. El mismo autor advierte que la identidad es una integración difícil, motivo por el cual el adolescente necesita una moratoria que califica de psicosocial, es decir, un periodo de aplazamiento, de demora a la espera de una madurez. Durante este periodo, el adolescente trata de adaptarse a sí mismo y de elaborar un concepto de su yo con el cual pueda vivir. En este momento, el joven tiene como obstáculo para lograr su objetivo la confusión de roles y una tendencia a sobreidentificarse con sus pares o figuras ideales. Se añade a esto el hecho de que los adolescentes pueden ser demasiado intolerantes al hacer juicios sobre lo correcto o lo incorrecto, lo bueno o lo malo, etc. Si el joven no logra superar estos obstáculos, su identidad se hará difusa, es decir, será incapaz de atender en forma óptima el conjunto de demandas y exigencias y la integración de sus roles, lo cual dará como resultado un nivel creciente de ansiedad que repercutirá en todos los aspectos de su vida. La teoría de Erickson descansa sobre dos postulados básicos. El yo se desarrolla secuencialmente en una serie de etapas que se caracterizan por el desarrollo de actitudes psicosociales que se relacionan con la libido y la maduración. A medida que el yo se desarrolla, se enfrenta a crisis psicosociales ocasionadas por las actitudes que surgen en cada etapa. Marcia, en 1967, tomando como referencia la teoría Erickson, trató de determinar las formas por las cuales los compromisos de los adolescentes, ya sea una ocupación o en conjunto de creencias, ya sea una ocupación o en un conjunto de creencias, las ayudaban a formar su identidad. Este autor
desarrolló una entrevista semiestructurada para evaluar si el nivel de identidad se encontraba en una de estas 4 categorías. Primero, logro de la identidad, estatus de la persona que habiendo vivido un periodo de crisis y de opción, se halla ya encaminada a metas vocacionales e ideológicas bien definidas. Segundo, exclusión, estatus de identidad de aquellos individuos ya comprometidos en posiciones ideológicas o profesionales, pero impuestas o elegidas por los padres, más que adoptadas por propia decisión. Tercero, difusión de identidad, típica de aquellos jóvenes que habiendo no pasado por una experiencia y periodo de toma de decisiones, todavía no se resuelven y permanecen sin situarse ni definirse en el campo profesional e ideológico. Cuarto, moratoria, estado propio de personas todavía atrapadas en plena crisis de identidad con un vago compromiso personal en cuestiones ocupacionales y o ideológicas. Elementos constitutivos de la identidad. La identidad personal es el resultado de la interacción e integración de varios elementos en forma armoniosa que permiten el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. Primero, el autoconcepto. Gracias a la teoría de la personalidad de Carl Rogers y su práctica psicoterapéutica, el concepto de sí mismo ha cobrado gran importancia como elemento constituido de la identidad personal, su ajuste e integridad. El concepto de sí mismo o autoconcepto no es otra cosa que el conocimiento objetivo de la persona en cuanto hace referencia a sus propias capacidades, aptitudes, limitaciones, dificultades, etc. Es un conjunto de representaciones o esquemas cognitivos acerca de uno mismo con funciones de recepción, procesamiento y utilización del flujo de información acerca del propio sujeto. El autoconcepto está dado por diferentes factores o elementos. El primero es la imagen corporal. Todos los cambios a nivel físico y fisiológico que sufre el adolescente lo dotan de un cuerpo con capacidades nuevas y con formas renovadas hasta el punto de ser casi irreconocible, que producen en el joven reacciones de extrañeza. Tienen entonces dificultades en situarse con relación al niño que era y al adulto que está en camino de ser. Esta imagen corporal, que debe ser aceptada y asimilada, hace que el joven se preocupe excesivamente por su aspecto físico. El barrio, el acné le mortifican profundamente. Trata entonces de sobreponerse a estas dificultades siguiendo los dictados de una moda muy particular para tratar de ser el centro de atracción. El espejo se convierte en su mejor amigo y ante él pasa horas enteras ensayando sonrisas, gestos, poses, etc. El segundo, el sí mismo social. Se empeña en proyectar ante los demás una imagen deseable, de allí que trate de imitar a sus ídolos o personajes favoritos. Esta condición ha sido muy bien explotada por los publicistas, quienes no vacilan en venderles su ideal, ropas que siguen el estilo de tal o cual cantante o artista de moda, música y canciones que se presentan como símbolo de la cultura particular de los jóvenes, ritmos y palabras que se publicitan como signos de unión de la juventud del mundo entero y como mensaje de esperanza por un mundo mejor. Ciertos objetos son considerados como símbolos de poder y virilidad, autos y motocicletas que son utilizados como medio de evasión, agresividad y originalidad. El segundo elemento en la formación de la identidad es la autoestima. Hace referencia al juicio de valor que la persona hace sobre sí mismo. Esta valoración de sí mismo no es otra cosa que el grado de aprecio que la persona tiene de sí. La autoestima está conformada por 2 factores que se interrelacionan entre sí: la imagen propia,
la cual surge como resultado del valor que el joven da a su propia imagen corporal, sentirse atractivo o no, a su capacidad intelectual, saberse inteligente o considerarse disminuido frente a otros, y a su nivel de eficiencia en las relaciones interpersonales o el grado de asertividad. La imagen social, que corresponde a los juicios emitidos sobre él por las demás personas, es decir, a la manera como el joven sabe que es percibido y apreciado por los demás. El tercer elemento es la autonomía, entendida como el grado de independencia y asertividad en la toma de sus propias decisiones. El logro de la autonomía es considerado como una de las tareas propias de la adolescencia, con su fuerte hincapié sobre la confianza en sí mismo. Sin la realización de un grado razonable de separación y autonomía, mal puede esperarse que el adolescente alcance relaciones maduras a nivel del manejo adecuado de su propia sexualidad. Tampoco podrá aspirar a una adecuada orientación vocacional o a un sentimiento de identidad, todo lo cual requiere de una imagen positiva de sí mismo como persona única, congruente y razonablemente bien integrada. Factores que influyen en la identidad. El logro de una identidad personal propia, autónoma, positiva e integrada depende de, primero, relaciones parentales, la relación padres-hijos, que sea gratificante. La adolescencia se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el fuerte sentido de adhesión a sus padres. Ellos proporcionan una oportunidad de aprender a interactuar con los compañeros de edad, ayudan a controlar la conducta social para desarrollar destrezas e intereses propios de la edad y para compartir sentimientos y problemas semejantes. En esta relación deben abundar los cuidados y atenciones, donde el padre y o madre proporcionen un modelo de desempeño del papel personal y social eficaz. Manejo que de la autoridad hacen los padres. Es fundamental una autoridad ejercida en forma democrática que fomente el logro de una identidad positiva. Este ejercicio adecuado de la autoridad favorece oportunidades para aumentar la autonomía mediante la comunicación y un grado adecuado de control. Favorece la identificación positiva con los padres, basada en el amor y en el respeto por el adolescente y no en el rechazo o la indiferencia. Favorece modelos de independencia razonables que faciliten la autonomía del adolescente, haciéndolo responsable de sus propios criterios y acciones. La autoridad ejercida en esta forma ha demostrado, de acuerdo a estudios realizados por algunos psicólogos, que los hijos de estos hogares son capaces de valerse por sí mismos, poseen una alta autoestima y se comportan de manera responsablemente independiente. Interacciones con los hermanos. El que antes era niño y ahora adolescente puede aprender patrones de lealtad, ayuda y protección o de conflicto, dominio y competencia que pueden generalizarse a otras relaciones sociales. El número de hermanos, la posición ordinal del nacimiento, el sexo y la distancia de edad son también factores que de una u otra manera actúan como elementos importantes en la experiencia de interacción social. El otro factor que influye en la identidad es la influencia del grupo. El sentido de la amistad en este periodo es muy intenso debido a que los lazos con los padres van perdiendo vigencia y a la vez se va alcanzando una independencia mayor. Las relaciones con miembros de la familia están frecuentemente cargadas de emociones conflictivas durante la adolescencia. Anhelos de independencia coexisten junto a esfuerzos por independizarse, hostilidad mezclada con amor y conflictos en torno a valores, creencias y conducta social. Por este motivo, el joven busca ayuda y apoyo entre sus iguales, ya que necesita más que en cualquier otro momento de la vida poder compartir sus sentimientos y emociones
a veces confusas, y encontrar comprensión para sus dudas y problemas. La ventana de Johari. El objetivo es analizar cómo el individuo o grupo procesan las informaciones, mostrar la interacción de dos fuentes de información, mostrar los procesos comportamentales requeridos para la utilización de las informaciones, brindar algunos elementos que favorezcan el proceso del conocimiento propio y el de los demás. La primera ventana, llamada yo abierto o libre, son las facetas de la personalidad que son conocidas por las personas y que está dispuesta a compartir con otros. Los otros lo ven exactamente como él se ve. Son las ideas y actividades que la persona manifiesta abierta y conscientemente. Son los sentimientos que comunica y los proyectos que todos saben. La segunda ventana es la del yo oculto o evitado. Son las facetas de la personalidad que son conocidas por la persona, pero que no está dispuesta a compartir con otros. Intenta ocultar para protegerse. Es decir, son los mecanismos de defensa inconscientes, serie de actos que funcionan al interior de la persona y que no puede ver ella ni los demás. La tercera ventana es la del yo ciego. Es lo que la persona inconscientemente esconde de sí misma, pero que es percibido por los otros. Son todas las formas de mecanismos no controlados, pero que los demás descubren en ella. La cuarta ventana es la del yo desconocido u oculto. Es también llamado el área cerrada. Son las facetas de la personalidad del individuo que son desconocidos por él y también son desconocidos para los otros. Son los sentimientos o impulsos reprimidos, secretos de su actuación, talentos o habilidades inexploradas. En fin, es una zona de soledad radical. ¿Cómo desarrollar la autoestima? La autoestima es la base y centro del desarrollo humano, porque como dice Abraham Maslow, solo se podrá respetar a los demás cuando se respeta uno a sí mismo. Solo podremos dar cuando nos hemos dado a nosotros mismos. Solo podremos amar cuando nos amemos a nosotros mismos. Cada individuo es la medida de su amor a sí mismo. Su autoestima es el marco de referencia desde el cual se proyecta. Es una parte fundamental para que el hombre alcance la plenitud y autorrealización en la salud física y mental, productividad y creatividad, es decir, en la plena expresión de sí mismo. Las personas se preocupan por ver, buscar y arreglar lo que está fuera de ellas, cuando la solución de muchos problemas sería que cada persona viera y arreglara lo único que le corresponde, que es ella misma. Si todos hicieran esto, el mundo sería otro. El hombre tiene la capacidad de formar y enriquecer su propia autoestima. A continuación, presentamos el proceso que se debe seguir para lograr este objetivo. El autoconocimiento. Cuando aprendamos a conocernos, en verdad vivimos. Schuller. El autoconocimiento es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades y habilidades, los papeles que vive el individuo y a través de los cuales es. Conocer por qué y cómo actúa y siente. Al conocer todas sus partes, que desde luego no funcionan por separado, sino que se entrelazan para apoyarse una en la otra, el individuo logrará tener una personalidad fuerte y unificada. Si una de estas partes funciona de manera deficiente, las otras se verán afectadas y su personalidad será débil y dividida, con sentimientos de ineficiencia y de valoración. El autoconcepto. Dale a un hombre una autoimagen pobre y acabará siendo un siervo. También es de Schuller. El autoconcepto es una serie de creencias que se tienen acerca de sí mismo, que se manifiestan en la conducta. Si alguien se cree tonto, actuará como tonto.
Si se cree inteligente o apto, actuará como tal. La autoevaluación. El sentirse devaluado o indeseable es, en la mayoría de los casos, la base de los problemas humanos, dice Carl Rogers. La autoevaluación es la capacidad interna de evaluar las cosas como buenas si lo son para el individuo, le satisfacen, son interesantes, enriquecedoras, le hacen sentir bien y si le permiten crecer y aprender y considerarlas como malas si lo son para la persona, no le satisfacen, carecen de interés, le hacen daño y no le permiten crecer. La autoaceptación. La actitud del individuo hacia sí mismo y el aprecio de su propio valer juegan un papel de primer orden en el proceso creador, dice Mauro Rodríguez. La autoaceptación consiste en reconocerse a sí mismo en forma realista como sujeto de cualidades y limitaciones. No es una autoaprobación. La autoaceptación es lo que permite reconocer qué debo cambiar en mí para poder crecer. El autorrespeto. La autoestima es un silencioso autorrespeto por sí mismo, dice Doug Peretz Elkins. El autorrespeto es atender y satisfacer necesidades y valores, expresar y manejar en forma conveniente sentimientos y emociones, sin hacerse daño ni culparse, buscar y valorar todo aquello que haga sentirse al individuo orgulloso de sí mismo. La autoestima. Solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. La autoestima es el conjunto de todos los pasos anteriores. Si una persona se conoce y está consciente de sus cambios, crea su propia escala de valores y desarrolla sus capacidades, y si se acepta y respeta, tendrá autoestima. Por el contrario, si una persona no se conoce, el autoconcepto de sí misma es pobre, no se acepta ni se respeta, y entonces no tendrá autoestima.